Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Les cuento por acá que estoy en un lugar muy lindo, una fuentecita con vegetación cerca. Y bueno, eh, les prometí que iba a hacer este video, un video en vivo. Primero que nada para agradecerles a todas las personas que han creído en la propuesta de terapeuta en línea y hoy cumplimos 3.000 personas, 3.000 que han estado ahí compartiendo. Lamentablemente no todos son tan activos como quisiera, pero bueno, se han nutrido de la información. Yo también he aprendido un montón de todo lo que han comentado, de lo que han dicho, de todas las sugerencias. Y me parece excepcional poder tener la oportunidad hoy de estar celebrando los 3.000 me gusta o suscriptores, como quieran llamarlo, en la página de Facebook de Terapeuta en Línea. Entonces, bueno, antes que nada, muchas gracias por eso. Vamos a quitar el bigotico, si les parece. Listo. Y ya quedamos aquí al natural. Entonces, bueno, voy a esperar a que se empiecen a conectar un poquito para responder algunas preguntas de lo que salió de un cuestionamiento muy simple que se hacía el día de ayer. Y era si la adicción es una enfermedad, ¿dónde rayos se contrae? ¿Cómo se contagia una persona de la adicción? O para los más de pronto necesitados de razones, estaban preguntando pues en dónde se desarrolla. Eso finalmente no se contrae. Nadie está como llevando el virus de la adicción, regándolo como el coronavirus, pero sí evidentemente es una pandemia. La adicción sí es una pandemia. Un tema como el del coronavirus, que no lleva mucho tiempo, tiene en este momento el foco de todo el mundo, ¿no? Mientras que la adicción, que ha corroído familias durante decenios, que ha lastimado personas y que ha matado infinidad de personas, pues a un tema como ese no se le presta mayor atención. Y digo que no se le presta mayor atención porque estamos en un país cuya selección nacional de fútbol es patrocinada por la empresa licorera del país, ¿no? Aquí en Colombia es Águila, en cabeza de Bavaria, la que patrocina, ¿no? Que es la empresa licorera de aquí de Colombia, patrocina el fútbol profesional colombiano, específicamente a la selección nacional de Colombia. Entonces es un tema que realmente pocos le prestan atención, que realmente muy pocos lo ven con lupa, y creo que es importante pues aprender de alguna forma a prestarle mucha atención a esto. Entonces quiero aprovechar primero para agradecerles a las personas que se conectan. Hay algo extraño acá y ocurrió la vez pasada. No puedo ver la cantidad de personas que se están conectando y tampoco estoy pudiendo leer los mensajes. Les voy a pedir a las personas que se vienen conectando que me escriban, por favor, escriban cualquier cosa, una carita, lo que sea, para ver si lo puedo ver. Porque la vez pasada, cuando terminé el video en vivo, fue que empecé a leer las preguntas y pues por ende a contestarlas. Entonces sí me cuesta un poco interactuar de esa manera. Entonces les pediría el favor que me escriban. Yo voy a escribir por acá, voy a saludar con un hola, ahí me aparece. Me gustaría saber si a ustedes les apareció y pues que escribieran cualquier cosa para ver si les puedo contestar las preguntas. Si no, me va a tocar hacer el video eh, explicando un poco únicamente lo que ocurrió ayer con esta pregunta y mirando si puedo ser lo más claro posible, porque hubo un debate grandísimo. Más o menos unas 15.000 personas interactuaron ayer con el mensaje, con la pregunta, desde psicólogos, especialistas y magíster en el tema de las adicciones, hasta personas que están sufriendo el flagelo de la adicción, que buscan respuestas, y que creo que es muy importante que entre todos nos unamos a crear nuevos discursos. ¿Por qué? Lo que más me preocupa es que personas muy letradas, distinguidas y que conocen mucho acerca de teorías siempre me están preguntando de dónde salen las teorías que yo estoy explicando.
Muy sencillo, queridos, del mismo lugar de donde la sacó Aristóteles, del mismo lugar de donde la sacó Sócrates, del mismo lugar de donde la sacó Platón, del mismo lugar de donde en algún momento Freud empezó a hacer sus trabajos de campo y llegó a diferentes conclusiones. No entiendo por qué nos tenemos siempre que remitir a los libros de antaño para empezar a responder preguntas del día de hoy. Queridos, esto se llama trabajo de campo. El trabajo de campo es cuando tú vas y haces una observación y con base en esa observación empiezas a crear una teoría. ¿Por qué? Porque estás viendo que hay una respuesta diferente de ese ser humano o de esos seres humanos que tú estás estudiando. Entonces quiero primero que nada desmitificar eso de que si mi teoría o la teoría suya particular no está respaldada por una teoría anterior, no tiene sentido. Alguien escribía, bueno, hablaba, todo el tiempo estoy hablando de tema de adicciones y relaciones interpersonales, y comentaba, hacía un comentario, en ese momento no recuerdo cuál fue, y a alguien le tocó mucho el comentario y me dijo, ¿de dónde lo sacaste? Y yo le comentaba, pues una gran parte lo sacó de mi cerebro, otra parte me sale de las vísceras, porque lo siento muchísimo más, pero todo ha salido del trabajo de campo y creo que es importante comenzar diciendo eso, queridos. Sé que son muchísimas las personas que trabajan en el tema de las adicciones. Sé que hemos tenido infinidad de aciertos y que también hemos cometido una gran cantidad de errores. Pero eso no quiere decir que no tengamos el conocimiento y no seamos capaces de crear nuevas teorías que nos permitan reforzar lo que ya estamos haciendo, hombre. No podemos seguir con una teoría estadounidense queriendo darle respuesta a una dificultad colombiana o a una dificultad chilena o a una dificultad venezolana o a una dificultad que se vive en Perú. ¿Por qué? Porque no es la misma idiosincrasia, no es la misma respuesta la que dan los seres humanos en Estados Unidos, criados allá, que los seres humanos que dan en Perú, criados en Perú. Las familias de Perú tienen una composición distinta a las familias que están en Estados Unidos por generalidad. Ojo, tenemos muchas similitudes, pero hay grandes diferencias y creo que es importante empezar a generar ese discurso. Queridos, les tengo la mala noticia de que no me llegan los mensajes. No tengo un solo mensaje acá abajo. No sé si ustedes estén escribiendo o no. No sé si sea un problema acá de mi red, no, de la red no, debe ser un tema de configuración. Pero bueno, ya que no sea, voy a comenzar con el tema. Espero que me vayan dejando las preguntas y ahorita cuando acabe el video, pues finalmente poder contestarlas, ¿de acuerdo? No sé qué pasa, esto no pasaba antes. Es algo muy extraño, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, finalmente, para no darle más bola a eso, la pregunta del día de ayer. Si la adicción es una enfermedad, ¿se contrae o no? Partamos de dónde sale el tema de que la adicción es una enfermedad. No voy a profundizar mucho en los nombres, simplemente vamos a decir que una persona creó una comunidad y esa comunidad en cabeza de esta persona dijo, la adicción es una enfermedad. Luego llega una organización mundial, que es la Organización Mundial de la Salud, y dice, sí, finalmente la adicción es una enfermedad, ¿cómo no? ¿Por qué ocurre esto? Sencillo, porque si la adicción no es catalogada como una enfermedad, el monopolio del trabajo en las adicciones lo perderían los gobiernos. Así de sencillo. Y las garantías que se debiesen dar para este tema de las adicciones, pues no las podrían brindar, ojo, entre comillas, los gobiernos. Porque el monopolio en el tema de las adicciones les interesa porque genera unos grandes dividendos al año. No solamente el tema de la producción de la droga, sino también el tema de producción, distribución, etcétera, sino también el tema del tratamiento. Recuerden que hay un rubro específico en cada país para tratar situaciones como esta. Que cada país lo maneja a su acomodo, que en Holanda hacen una reducción de daño masiva y generan dispensadores de jeringas. Y que acá en Colombia, pues, ¿qué es lo que hacen, queridos? Programas de prevención, apoyan ciertas instituciones, pero vemos que a diferencia de muchos otros países desarrollados, el tema en Latinoamérica y específicamente en Colombia es bastante reducido. ¡Ey! Ya vi que llegó John Jairo, porque sí,
cuando llega John Jairo veo y los demás conectados no los veo. No sé qué pasa. John, un placer tenerte por acá, mi estimado y antiguo terapeuta. Nunca olvidaré esos tiempos en Nuevo Aire, bastante benéficos para mí. Un gusto tenerte por acá, hermano. Y bueno, estamos hablando del tema de adicciones, de la pregunta que se suscitó el día de ayer. ¿Cuál es mi postura? Me preguntaban por interno si la adicción es una enfermedad o no, queridos. Nati, bienvenida. Te estaba esperando, de hecho, querida. Ya sabía que ibas a estar pendiente de la transmisión. Entonces, mi postura personal acerca de si la adicción es una enfermedad o no, me la voy a reservar por el simple hecho de que sé que hay muchos que proponen que sí es una enfermedad y hay otros que proponen que no es una enfermedad. ¿Qué les puedo decir? Más allá del entendimiento de qué es la adicción, es cómo la vamos a tratar. ¿Cómo la estamos abordando? Porque, ojo, hay unos intereses políticos, gubernamentales, en asumir que la adicción es una enfermedad. Ya lo expliqué anteriormente. Y entonces no quiero que caigamos en ese juego de si lo es o no lo es. También entiendo que hay muchas instituciones, y lo quiero decir abiertamente, a quienes les conviene, entre comillas, de nuevo, decir que sí es una enfermedad, porque si la adicción es una enfermedad quiere decir que las instituciones están encargadas de dar el tratamiento y la posible cura a ella. Por ende, son las encargadas de solucionar ese problema. Las enfermedades, como lo que está pasando ahora con el coronavirus. Si alguien dice, ok, es una pandemia, pero es una pandemia y en el momento en el que salga la cura, que para mí ya está perfectamente, de hecho acabo de compartir un link en el que el 70% de las personas infectadas en China ya se curaron. ¿Cómo se curaron? ¿Mágicamente? No lo creo. Pero si alguien llega de alguna forma a decirnos, es una enfermedad y tengo cómo tratarla, pues hermano, obviamente vamos a llegar todos allá a que no la traten, a que nos traten la enfermedad. Por eso las instituciones están atiborradas de gente, pero no hay quien las regule. Está la Federación Colombiana de Comunidades Terapéuticas aquí en Colombia, que tengo entendido que van a hacer una reunión, vamos a ver si se puede lograr en la ciudad de Medellín, bueno, por todo este tema del coronavirus, que están evitando que haya aglomeraciones. Vamos a ver si se puede lograr para crear una construcción que permita beneficiar a los usuarios, queridos, porque en mi labor particular he tenido que hacer, no voy a mencionar cuántos, pero han sido muchos los rescates en instituciones en los cuales los muchachos están en condiciones precarias, no solamente de alimentación, sino de trato, queridos. John Jairo, muchas gracias, hermano, qué bueno leer tu comentario. Un abrazo también para ti. Tienes mucho que ver en esto, tú sabes que sí, gracias a ti. Y hermano, bueno, para todos es importante que entendamos que el diálogo no se puede centrar en si es una enfermedad o no. Vamos a centrarnos un poquito más en algo más disruptivo, y es, queridos, ¿tiene o no tiene cura la dichosa enfermedad? ¿O es reversible el dichoso tema de las adicciones en una persona? Miren, así de simple, queridos. Hay algunos que dicen que en programas gratuitos de ir a compartir libremente tienen la posibilidad de curarse y lo hacen. ¿A qué le llaman la cura? A dejar de consumir, a dejar de meter, básicamente. Hombre, yo quiero que dejemos ese reduccionismo a un lado, porque es lo más nocivo y perjudicial que puede vivir una persona, no solamente que ha sufrido el problema de la adicción, sino que dice trabajar en eso. Les soy muy abierto en el tema. Para mí, las personas exadictas que no tienen una formación profesional previa no pueden ser de ninguna manera los que direccionen los programas de adicción. Pueden ayudar como operadores terapéuticos, pueden ayudar como soportes terapéuticos, pero tienen que estar en observación de alguien que dirija y coordine esos procesos, queridos, porque esto no es simplemente de haber tenido una experiencia con las drogas y dejar de meter y decir, ya puedo tratarte a ti porque están metiendo todavía. Vamos a ir a lo profundo, y es el tema de carácter. El tema de carácter que se ve vulnerado una vez una persona empieza a consumir sustancias y lleva un recorrido de adicción. Entonces, ¿a qué voy con eso? Si una persona tiene un problema de adicción y el día de mañana tiene una rabia o tiene una ira,
no quiere decir que se esté manifestando su adicción, hombre. No podemos ser tan cerrados en ese tema. Quiere decir que como cualquier ser humano, le da ira y le da rabia. Así de sencillo. No podemos encasillar a que una persona que tiene una adicción a X sustancia, sea la que sea, para mí la peor de todas, el licor, el día de mañana en una reunión social no se va a poder tomar una cerveza, no se va a poder tomar un vino. ¿Por qué? Porque estamos creyendo y estamos rotulando a esa persona como un adicto para toda la vida. Ahora bien, cada persona es libre de tomarlo de la manera que guste y que quiera, porque si se conoce y sabe que por ningún motivo puede hacerlo, pues ¿para qué lo hace, querido? Asimismo, debemos entender que si el tratamiento es individual y cada persona tiene una problemática específica que debe ser trabajada de forma personal, también todos los demás lineamientos que va a durar esta persona dentro del tratamiento son individuales. Yo no puedo generalizar que todos no pueden tomarse el día de mañana una cerveza, queridos. No podemos hacerlo porque estoy generalizando una dificultad que es individual. ¿Ok? Empezando, no todos tienen afinidad por el trago. Pero sí quiero detenerme acá y hablar de un tema que es muy importante, que es de dónde surge la adicción. Cómo unas personas consumen sustancias y desarrollan la adicción y otras personas no. Me gustaría saber pero veo que no están llegando mucho los mensajes, pero sería bueno leer sus comentarios al respecto. ¿Por qué creen que unas personas sí desarrollan la adicción y otras no? Sencillo, les voy a dar mi punto de vista, que no es un punto de vista basado en ninguna teoría, porque las he leído, queridos, pero no porque haya leído una teoría me caso con ella, no porque haya leído una metodología me caso con ella, ni porque haya leído un método y me guste y lo aplique me caso con él. Así de sencillo. Debemos entender que así como la adicción y la forma en la que se adquiere es multifactorial, también debemos entender que la manera en la que nosotros debemos tratarla es de la misma forma, con muchas herramientas, y tenemos muchos factores para poder determinar cuál es el tratamiento adecuado, que muchas veces podemos equivocarnos en esos tratamientos que creemos adecuados y pueden llegar las recaídas. No porque usted como terapeuta sea malo, querido, no porque su proyecto sea malo, no porque su metodología no sirva, sino porque hay que entender que cada proceso es tan individual que el mismo hecho de tener a 5 personas, solo 5, en una misma institución y darles la misma charla es una pérdida de tiempo con 4. ¿Por qué? Porque lo que le está llegando a la persona de 17 años no es lo mismo que le llega a la persona de 36. Porque las vivencias son completamente diferentes. Ahí ya estamos fallando de inicio, queridos. No podemos creer que una institución que tiene 50 usuarios todos los días van a recibir todos la misma sanidad y la misma sanación. Empezando porque los procesos no tienen tiempo. Hay procesos que duran años. Antes, en Hogares Claret, que muy bien lo conocen ustedes, el proceso era de 2 años. Ahora, desde que crearon las famosas IPS para tratamiento de adicciones, los procesos son de 3 meses. Ahora, ¿el problema de las adicciones ha mejorado, ha empeorado? Sigue igual. Ha empeorado exponencialmente. Eso quiere decir que no nos podemos regir de lo que nos están diciendo desde fuera, sino que ustedes, que son los que están trabajando en este tema, son los encargados de crear metodologías, modelos, formas de trabajo individuales. No podemos seguir copiando, no podemos seguir arrastrando lo que vemos que no está funcionando, queridos. El año pasado fueron más de 8,000 personas muertas en todo el mundo por el solo consumo de licor. El licor es la sustancia más peligrosa de todas las que existen en el planeta, porque una persona que va borracha en su automóvil con su familia adentro, mata a su familia si se llega a estrellar, se mata a él y mata posiblemente a las personas que hayan arrollado en ese carro, por esa carretera. Entonces debemos entender eso. Mientras que una persona adicta a la heroína, que es una sustancia tan satanizada, solamente se puede matar a él mismo con una sobredosis. No puede conectar un catéter a 10 brazos y ahí a 10 venas en 10 brazos y ahí asesinarlos a todos. Eso no se puede, queridos. Entonces, cuando nosotros vemos eso y nos preguntamos por qué algunas personas desarrollan la adicción y otras no, llegamos a un tema que he intentado, enviarles pequeños mensajitos de ese tema. Y es la compulsión, queridos. Ahí es donde se basa todo.
¿De dónde viene la compulsión, queridos? Voy a hacerlo más simple y voy a simplificarlo de la manera más clara que tengo. Entonces, la compulsión es una mutación que ocurre en el cerebro humano. ¿En qué momento ocurre esa mutación? Cuando llega la destilación y la fermentación del alcohol. Simple. En el momento en el que un ser humano empezó a estripar las uvas, a permitir que se fermentaran y a beberse eso que después llamamos vino, ahí entró la compulsión en las venas, en el cerebro del ser humano. Ojo, el alcohol es una sustancia que puede modificar la estructura cerebral. Lo que quiere decir que en la evolución y en el desarrollo que nosotros llevábamos, perdón, no tosí por coronavirus, ¿no? Es por hablar tanto y no tengo aquí con qué hidratarme. Además no se contagia por redes, no se preocupen, pueden seguir conectados. Entonces, ¿qué ocurre ahí, queridos? Cuando una persona empieza a tomar licor y se empieza a embriagar de manera constante, pues ¿qué ocurre? Ya queda como una persona compulsiva, se vuelve compulsiva. ¿Y qué es la compulsión sino ese deseo imperante por lograr lo que el cerebro le está mandando? Entonces, por eso vemos el ladrón que es capaz de robar sin ningún miramiento a que lo atrapen al lado de un CAI de policía, al lado de una estación de policía, que es capaz de asesinar a una persona no de 2 tiros, sino de 35 con sevicia. ¿Por qué si en el segundo tiro ya estaba muerto, le dio los otros 33? Porque es una persona compulsiva. ¿Cómo es posible que una persona mate a su pareja de 25 puñaladas si con una sola ya la puede matar? Por compulsión. ¿Cómo es posible ese mensaje que ocurrió hace poco vimos en México? Saludo a los hermanos mexicanos, es simplemente un ejemplo, aquí han pasado cosas peores, pero me viene ahora a la cabeza que el hombre tiene una discusión con su mujer, un ingeniero, tiene una discusión con su mujer, y en esa discusión el hombre saca un cuchillo y la mata. Cuando el hombre la mata, no conforme con eso, le quitó absolutamente todo el pellejo. ¿Saben lo que es eso? Ese hombre posiblemente nunca había pelado una gallina para comérsela. Y lo que hizo fue despellejar a su propia mujer. Después, cuando le preguntaron qué pasó, está en video, voy a intentar buscarlo para enviárselos, el hombre simplemente dice, no, tuvimos una pelea con mi mujer y yo la maté. ¿Y por qué la mutiló de esa manera? ¿Por qué la despellejó? No sé. ¿Qué ocurre? Compulsión, queridos. Entonces, volvamos a la persona que destiló y fermentó por primera vez el licor. Si esa persona se hubiese dado cuenta del gran peligro que iba a ser para sus herederos y para él mismo, la intromisión del licor en su cuerpo lo habría detenido y no tendríamos hoy seres compulsivos. Ahora, me meto en el territorio de los amigos psicólogos. Konrad Lorenz tiene su teoría del simio asesino. El hombre simplemente estaba esperando a crear las armas para empezar a matar. Y para matarse entre ellos. Eso es lo que dice Konrad Lorenz, de una forma muy reduccionista, pero básicamente era eso, una de sus teorías. ¿Qué ocurre? Si esto fuese así, en Latinoamérica nosotros tendríamos evidencia de ello, que nosotros somos, digamos que la respuesta a muchas preguntas que tienen en otros lugares del mundo. Nosotros aquí en Latinoamérica, porque en el momento en el que llega la colonia, llega toda esa violencia y esa compulsión que ellos no conocían acá. ¿Por qué no la conocían? Me atrevo a decirlo abiertamente. Primero, porque conozco sus comunidades y he investigado acerca del tema. Segundo, porque no hay ninguna evidencia escrita. En el arte rupestre, si no estoy mal, ¿cómo se llamaba? Cuando ellos escribían con hojas de colores, con piedras de colores, etcétera, y dejaban ahí la evidencia de ¿qué? De sus rituales, de sus cosechas, de sus dioses, etcétera. Pero nunca, y de las batallas, pero jamás de genocidios o de asesinatos o de castigos entre ellos mismos
como si los vimos en otras culturas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es per se que la persona tiene una violencia que le hace matar a otra persona simplemente por el hecho de verla morir o simplemente por el hecho de satisfacerse. No es así. Es cuando llega el alcohol que se introduce en el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa? Toda esta cadena empieza a, así como esa fuente, a caer y a llegar a quién, a los hijos, a los nietos, etcétera. No me quiero extender, por eso no voy a explicar de dónde sale el postulado, pero quiero que pensemos simplemente en algo. Todos los adictos, violadores, prostitutas, proxenetas, violentos, asesinos seriales, tienen dentro de su árbol genealógico a un alcohólico, queridos. No un jugador, es decir, no un ludópata, no un marihuanero como los llaman aquí en Colombia, no un bazuquero como los llaman aquí en Colombia, ni un adicto al cristal, ni al crack, ni al tusi, nada de eso, queridos. Un alcohólico. Ahora, si tú que me estás viendo eres un adicto o un exadicto o fuiste una persona con una condición de adicción, revisa tu árbol genealógico y te atrevo a que me contradigas acá. Lo digo porque perfectamente conozco el bagaje adictivo en todos los sentidos y sí, en el árbol genealógico de mi familia hay alcohólicos. Y no solamente uno, hay varios. Ahora, no quiere decir que si yo vengo de una descendencia de un alcohólico o de una alcohólica, de alcoholismo en mi familia, voy a tener específicamente que ser un adicto a una sustancia o al licor. Para nada. Claro que sí, amigo, de eso estoy hablando. Perdón, amiga, Consuelo, Lerma, claro que sí, un abrazo. No se trata, queridos, de decir que usted va a ser alcohólico porque su papá fue alcohólico, o usted va a ser un jugador porque su papá fue alcohólico o va a tener una tendencia adictiva. No todos heredan este gen. Por eso, podríamos decir que la adicción, y ojo a esta epifanía, que algunos catalogarán como una herejía, pero eso quiere decir, para mis grandes amigos conocedores del tema, que de cierta forma la adicción sí se contagia y se contrae, y es de manera hereditaria, ¿ok? No voy a profundizar en el tema porque estoy seguro que a muchos esto les pareció altisonante, pero es una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que sí hay un alcohólico en la familia de todo compulsivo. Compulsivo adicto, compulsivo violento. ¿Cómo puede ser posible que una persona de 50 años, viole a un bebé de 6 meses o de 11 meses? ¿Cómo es posible? Compulsión, queridos, compulsión, un problema mental, un problema de salud mental serio, del cual no escuchamos nosotros hablar. Nada más he hecho la pregunta durante más o menos 15 días acerca de la compulsión y no he recibido respuesta. No ha habido respuesta. Hice un ejercicio en el grupo de terapeutas en línea. Ponía, hey, por favor, denme una película que pueda yo saber acerca de alguna patología. Fueron más de 100 comentarios. Todos dando su película y bueno, diciendo de cómo. Es más, preguntaban cuál de todas las patologías. Pero cuando solicité información acerca de la compulsión, no fueron más de 3 personas las que escribieron. ¿Por qué? Porque de este tema no se ha hablado mucho y quiero aprovechar para recomendarles a un autor colombiano que es Mauricio Torres. Él ha escrito mucho acerca del tema. Hay libros incluso que datan de los años 80 que hablan de este tema y que nos da bastante claridad acerca de ello. Entonces, la compulsión es a lo que quiero que le prestemos atención. Los adictos, no todos los compulsivos son adictos, pero todos los adictos sí son compulsivos. ¿Por qué? Porque el adicto no se puede detener por sí solo de consumir, porque el adicto no tiene la misma forma de pensar que usted, querido, que no lo es, si acaso usted no lo es, ¿okay? El compulsivo no está pensando en la misma sintonía que usted. Por eso es tan difícil para las familias entender a este adicto compulsivo, porque a la mamá le parece muy normal trabajar todo el día como negra, tener 1000 responsabilidades. Lo digo sin una clasificación racista, ¿no? Quiero decir, porque las personas
negras son las personas más trabajadoras, por lo menos para mí, ¿de acuerdo? Entonces no quiere decir que trabaje y trabaje y trabaje como negra todo el tiempo, ¿sí? Y eso no le ve mayor problema. Pero su hijo que sale y se toma unas cervezas de vez en cuando o que fuma algo de marihuana, lo ve como el peor problema del mundo, mientras que ambas cosas son igual de problemáticas, queridos, que puede generarse también una adicción al trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, el tema de la compulsión. Para cerrar este tema de la compulsión, quiero decirles algo que es muy importante. Hasta que no sepamos nosotros cómo está predispuesta la persona compulsiva a consumir, no vamos a poder dar respuesta efectiva a un proceso de rehabilitación por adicciones. Por eso el índice de recaídas es tan exorbitantemente alto, porque no estamos teniendo en cuenta que el adicto compulsivo, sin importar y sin mediar cuál haya sido el proceso que haya pasado, muy posiblemente vuelva a consumir, quizá no la misma sustancia, pero va a volver a consumir la adrenalina que necesita para alimentar su compulsión, queridos. Por eso no basta con dejar de consumir, amigos de Narcóticos Anónimos, y se los digo con muchísimo amor, porque conozco el programa, porque conozco los 12 pasos, porque he sido padrino y porque también he tenido uno. Y les puedo decir algo, maravilloso lo que hacen ustedes, pero eso de irse a sentar todos los días a un grupo y decir, es que si yo no vengo y me siento acá me recaigo, eso es simplemente su compulsión, querido, que la está llevando al grupo. No es otra cosa. No crean que llegar al grupo y depender del grupo es algo positivo. Cualquier dependencia es negativa, salvo usted sea un paciente oncológico, ¿qué se llama? Oncológico, que depende de un medicamento. Eso es diferente, pero no es nada loable que usted diga tengo que seguir viniendo porque si no sigo viniendo me recaigo miércoles. Entonces cuando usted vaya a un paseo, a un lugar en el que no hay una comunidad de narcóticos anónimos, se va no solamente a recaer, sino además de eso le va a echar la culpa al hecho de que no haya habido un programa para que usted se pudiera ir a congregar. Me parece complejo, y por eso lo que dice aquí mi amiga Moon Gilmar, allí la importancia del trabajo sobre la historia de vida y las emociones. Clarísimo, querida, estoy completamente de acuerdo contigo. Pensé que no nos íbamos a poner de acuerdo después de la charla de ayer, pero veo que nos ponemos de acuerdo, y eso es justamente lo que debemos hacer, educar en las emociones. Pero ojo, y con esto voy a cerrar y voy a dejar la puerta abierta. O sea, cierro el tema, pero dejo la puerta abierta. ¿Por qué? Porque llegan siempre familias queridas, amadas y adoradas, con adolescentes de 16 años, de 18 años, a presentárnoslos a nosotros los terapeutas y decirle, yo no sé cómo ese joven se comporta así, yo no sé por qué esa niña es tan respondona, tan grosera, yo no sé por qué este joven se la pasa consumiendo, no tengo ni idea. Hombre, cuando ese niño llegó a sus brazos, o mujer, cuando llegó a sus brazos, él no venía con esa información, querido. Esa información, y ahí está la respuesta de la pregunta del día de ayer. ¿Dónde se está contrayendo? En la familia. ¿Dónde se están aprendiendo todas esas conductas? Si es una conducta y no una enfermedad. En la familia. ¿Dónde se está promoviendo esa enfermedad? En la familia, queridos. Entonces, si usted sabe que tiene una tendencia compulsiva, empiece a tratar a su niño de 3 años como una persona que necesita una orientación especial. Porque si no, entonces va a llegar a los 18 años a decir, yo no sé qué es lo que qué hacer con este muchacho. Hombre, pero si es su hijo, si no lo sabe usted, mucho menos yo. Ahora, a nosotros los terapeutas nos corresponde ese reto grandísimo. Se los digo no como una forma de echarme flores, que llaman, sino como una experiencia de vida. Retomé en algún momento, y me imagino que alguna de las niñas que estuvo ahí debe estar mirando, en algún momento, hey, mi querido Juan Pablo, ¿cómo puedo reunir tanto talento en un solo video? Juan Pablo, John Jairo, un saludo para todos, un placer verte acá, hermano. No te imaginas cuánto me llena el corazón de alegría. Te recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño y con mucho agradecimiento, hermano. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Una vez llegué yo, hace tiempo, a un grupo de 80 niñas que se besaban para arriba y para abajo en la institución. No tengo nada en contra de que se besen, pero pues estaban en una institución por una problemática específica y no estaban en un colegio ni en un jardín.
no portaban la indumentaria como la debían portar, no obedecían, sumamente groseras, todas con un historial adictivo latente, muchas con violaciones, muchas otras con historias como que mi papá me violó y al saber que yo había quedado embarazada me sacó el bebé a golpes, me violaron entre 4 hombres me dejaron embarazada, contraje una enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, queridos, cosas como esas fueron las que llegamos a asumir. Escuché en algún momento un terapeuta que decía, una niña me dijo que yo me parecía su violador y lo que yo hacía todo el tiempo era escondérmela y decirle que no me miraran los círculos o en los lugares donde nos reuníamos porque la iba a afectar. Qué error tan grande. Porque lo primero que uno debe hacer cuando hay una situación como esa es en el grupo enseñarle a esa persona que tú no eres el violador y que te vea como lo que eres, su educador. Porque por lo general estas niñas han sido lastimadas por los hombres y por eso pierden su confianza en los hombres y está de nosotros como profesionales y educadores crear una confianza en ellas. Ese grupo, para resumirles, de 80 niñas, que no terminó siendo el mismo, al final era un grupo absolutamente ejemplar. ¿Por qué? Porque dediqué mi piel, mi sangre, toda mi mente, mi conocimiento, mi fe a Dios en darlo todo por ellas. En ese tiempo prácticamente estaba interno allá, era en otra ciudad, vivíamos en esa ciudad, trabajábamos en esa ciudad y los resultados que se lograron fueron simplemente excepcionales y no lo digo, lo repito, para hablar de mi plausible trabajo, sino para hablar de que todos podemos hacerlo en la medida en que trabajemos con amor, trabajemos con el corazón y de verdad les demos a estas personas lo que necesitan, que es una confrontación amorosa. Ojo, la confrontación no es que los meta en una alberca y los llene de agua, ni que les llene de papeles cochinos la cabeza, ni que los ponga a trotar con un colchón en la espalda, ni que los desnude y los deje en calzoncillos en el frío inclemente de una ciudad como Bogotá, o un sector como Cundinamarca. Eso no es confrontación. Confrontación es poner a la persona frente al espejo, no un espejo literal, sino que sea usted el que le sirva a él de espejo para ver cuál es la dificultad en la que tiene que trabajar, queridos. Por eso retomo lo que acaba de decir mi amiga Mungilmar. Debemos educar en las emociones, pero no esperemos que nuestros adolescentes empiecen a presentar problemas con las drogas para trabajar en ellos, queridos. Si usted familia, si usted educador, si usted profesional, si usted magíster, si usted PhD en el tema de las adicciones, sabe que hay una persona que tiene una naturaleza compulsiva y que puede generar un problema adictivo con el tiempo, independientemente de la edad que tenga, debe ser intervenido. Tenía yo una discusión con uno de los profesores que más admiro, Juan José Calderón, lo digo porque a ese hombre le aprendí muchísimo, pero fue una discusión que mis amigos de universidad deben recordar porque duró bastante tiempo, creo que fue toda la clase. Cuando él hablaba, y eran clases de 2 horas, entonces ya se imaginarán, este hombre disruptivo poniendo su punto de vista, su humilde opinión que lanzaba como flecha o como bala, y le decía que es una intervención y salieron comentarios loables de los cuales no me acuerdo hoy en día, pero eran maravillosos, todo el mundo se explayó en lo que era una intervención. Ahora, queridos, les voy a decir qué fue lo que generó la incomodidad de mi querido y respetado profesor y de la mayoría de mi grupo. Es que yo dije, intención para esta persona es detener. Entonces, casi me crucifican, lo digo literalmente, pero el argumento que yo les di fue el siguiente: queridos, yo para venir a estudiar tengo que trabajar. Y justamente vengo a entregar un turno en el que 2 muchachos iban a sacar los ojos a piñazos. Y yo no me lo imagino a usted, querido compañero o querida compañera, interviniendo con un formato psicosocial. ¿Saben qué me tocó hacer en ese momento? Intervenir, es decir, detener la pelea. Eso es una intervención, queridos, detener lo que está ocurriendo. Así se interviene, porque es que hay lugares acá en los que los muchachos andan armados y les dan cuchillo a los profesores. Ahora, ¿no lo han visto? Creo que no lo van a encontrar en ningún YouTube, en ningún video en YouTube, pero son cosas que pasaron aquí en correccionales en Colombia.
¿ok? En Bogotá, exactamente. ¿Por qué? Porque son seres completamente compulsivos y hay personas que están trabajando con estos seres compulsivos que desconocen la compulsión que tienen. Querido, el compulsivo no se va a callar porque usted le diga cállese. Y qué peligro donde se llegue a callar ese hombre compulsivo si usted le dijo cállese delante de un grupo, porque le va a enseñar que él no solamente habla con la boca. Entonces, tenemos un reto inmensamente grande, queridos. Vuelvo y lo digo, yo no soy el sábelotodo del tema de las adicciones, pero mis terapeutas que están aquí presentes, algunos, saben que ya llevo más de 15 años en este tema. Y en estos 15 años he cometido tantos, pero tantos errores que puedo decir que algo he aprendido. Y si tuviera que dar una cátedra magistral de un par de palabras, diría que necesitamos conocimiento y amor. Muchísimo amor por lo que hacemos y por las personas que estamos tratando. Y muchísimo conocimiento para no improvisar. Ojo, y aquí con esto ya termino. El conocimiento no lo vas a adquirir solamente leyendo, querido o querida. No lo vas a adquirir hablando o conociendo más de las teorías de Freud, de las teorías de Konrad Lorenz. No, así no lo vas a aprender, querido. Lo vas a aprender con el trabajo de campo. Así que empieza a salir de tus 8 horas de trabajo laborales y empieza a hacer tu trabajo de campo. Coge una persona, una a quien decidas ayudarle de forma altruista y desinteresada, con verdadera empatía. Y a esa persona empieza a ayudarle para que conozcas lo que es la adicción. Por eso el proceso bandera que hacemos nosotros en Terapeuta en Línea y en Fundación Algo Mejor se llama Lazarillo. 21 días en lugares recónditos de Colombia, casi todos playa, con alto grado de temperatura, con mucho espacio libre para poder trabajar con una persona a la vez. El terapeuta está 24/7 con esta persona para poder leer cada uno de los comunicados que le da para poderle ayudar y así guiarlo como un lazarillo. No necesita gritarle, no necesita pegarle, queridos. En 15 años de bagaje institucional jamás tuve que tocar un joven, jamás tuve que tocar a una señorita, ni cortejar a una señorita. Y creo que ustedes son capaces de hacerlo incluso mejor. No puedo creer que ahorita haya terapeutas profesionales que se llaman, que toquen, que abusen de los muchachos. Y un abuso no es solamente un tocamiento sexual, sino un abuso también es un golpe, una palabra maldicha en el momento inapropiado o con una intención equivocada. Entonces, Lazarillo es un proceso que nosotros hacemos para que una persona se recupere a la vez. Porque el discurso que le voy a dar a esa persona, el espacio que le voy a dar a esa persona, el tiempo que le voy a dar a esa persona, va a aprovecharla única y exclusivamente él o ella. No puedo darlo para 5, para 10 personas, porque ahí estoy perdiendo la gran fuerza del mensaje individual, así como él ha recibido un mensaje individual por parte de la droga que consume o por parte de la adicción. Entonces, espero haber sido lo suficientemente claro, queridos. Como alguien lo decía en algún momento, este tema de las adicciones tiene tela para cortar, que nos podríamos quedar aquí en un programa de 24 horas y aún no terminaríamos. Entonces les agradezco a todos los que estuvieron participando. Juan Pablo, una vez más, un honor que estés por acá. Él dice, es verdad, son los grupos de apoyo, como las iglesias, cada cual maneja su mecánica. Cordial saludo, es muy cierto. Y los grupos de apoyo son muy importantes. Particularmente creo que todos pueden servir. Sin embargo, doy fe de que el trabajo personal es lo más importante en todo esto, porque una persona puede pertenecer a un grupo, pero aún así no sentirse parte de él. Entonces, el trabajo es personal. Dice Mungilmar, hacemos hijos dependientes, tienes toda la razón, querida, y no permitimos que se desarrollen. Esas mamás que están todo el tiempo dándole todo a sus hijos, les voy a dar el mejor consejo que les podía dar padres. No maltraten a sus hijos dándoles todo lo que piden. Por favor, deben crecer con un poco de carencia estos chicos. Si no, no van a desarrollar las estrategias de afrontamiento que les permitan sobrevivir en este mundo, que es más una selva de concreto y un lugar que come gente que un paraíso y un jardín de rosas. Mungilmar dice de nuevo, las personas buscan ayuda cuando está la enfermedad
buscan la cura, pero no saben prevenir. Completamente de acuerdo, querida, no saben hacer prevención en las casas. Por eso felicito mucho a las instituciones que sí hacen prevención, como aquí en Colombia la Fundación Nuevos Rumbos, en cabeza del doctor Augusto Pérez, que creo que hace un muy buen trabajo y que está generando unos muy buenos mecanismos para poder prevenir en los colegios, en las aulas, esta problemática de las adicciones. Y sencillamente, dice mi amigo Hugo al final, muchas gracias, excelente el dato, muchas gracias a ti, hermano, por conectarte. Muchísimas gracias a las 3000 y piquito de personas que ya hacen parte aquí de Terapeuta en Línea. Les quiero agradecer, no se imaginan cuánto, pero ustedes saben que mi misión es una sola. Si logro ser el influencer de 2 personas y esas 2 personas son mis 2 hijas, con eso me basta. Pero si además hay 2998 personas más, se los agradezco enormemente. Y quiero que sepan que este es un lugar para construir, este es un lugar para estar presentes, para tener dudas, para lo que sea, pero para aprender entre todos. Mi querida amiga Luis Angarita, te mando un abrazo gigante, hoy estás de cumpleaños y un beso enorme. No había pasado a felicitarte, pero aprovecho para hacerlo aquí en vivo y en directo. Espero que la hayas pasado de lujo y que te haya llegado todo lo que quieres y lo que ansiabas para el día de hoy. Me despido entonces desde acá con esta fuentecita que me encanta. Saben que me encantan los sonidos de la naturaleza y esto es lo más cercano que tenía por aquí en Bogotá. El próximo mes vamos a ver si tenemos la oportunidad de una nueva experiencia en Lazarillo. Espero seguir documentando y espero seguir aportando desde lo que he tenido también la oportunidad de recibir, el amor de muchos y el conocimiento de muchos. Vuelvo, les digo, mis amigos terapeutas y a todas las personas que trabajen en este tema, y de hecho a todos los seres humanos, hagan terapia, queridos, hagan terapia porque es importante. Hay un escrito que hice hace poco que se llama Yo no necesito terapia. Los invito a que lo lean aquí en la página de Terapeuta en Línea y que lo compartan, porque en estos momentos en que el problema de salud mental está más viral y es una pandemia aún mayor que cualquier virus con corona, les puedo decir que es necesario. Yo por lo menos, y aquí hay más de un terapeuta mío actual, yo por lo menos tengo 3 terapeutas, por lo menos. A veces necesito de algunos más, porque todos los casos y todas las situaciones que llegan a mi vida para tratarlas, y además las que debo tratar a nivel personal, necesitan apoyo. Nadie logra nada solo, queridos. Nadie. Debemos aprender a apoyarnos entre nosotros y a crear y construir no solamente conocimiento, sino salud. Y en especial salud mental, que es el tesoro del siglo XXI. Queridos, no me extiendo más. Dios los bendiga. Muchas gracias por estar allí. Más tardecito leeré las preguntas si fue que hicieron algunas y no salieron acá. Dios los bendiga y bueno, los dejo aquí con esta hermosa naturaleza, pequeñita pero hermosa. Dios los bendiga.